de dezembro, nós vamos ter uma mesa redonda com 3 grandes profissionais aqui da América Latina, que vão debater as perspectivas do turismo e do patrimônio na Panamazônia. É um prazer a gente estar participando nesse momento. Esses professores fazem parte da rede panamazônica, junto com diversos outros professores aqui do Brasil, que discutem turismo, políticas públicas, né, e patrimônio. E nessa tarde, a gente tem a honra de compartilhar esse momento, como eu falei para vocês, com 3 professores, uma professora do Equador e 2 professores da Colômbia. Para iniciar esse momento dessa tarde, a gente convida a professora Jéssica Lalang, que é coordenadora do curso de turismo da Universidade Metropolitana Sede Manchala e trabalha com pesquisa na área do turismo social, agroturismo, turismo sustentável e turismo comunitário. Lembramos que todas as palestras agora, desse momento da tarde, elas serão realizadas no idioma oficial de cada um dos palestrantes, ou seja, em espanhol, e que não haverá uma tradução simultânea. Então, assim, né, lembramos a vocês que participem também, façam comentários e perguntas que serão abertas ao final da apresentação. Então, com ustedes tenemos acá la profesora Jéssica Lalang, que para nosotros es un gran placer tener a ustedes con nosotros esta tarde en esta charla que va a iniciar ahora, a empezar ahora. Profe, tienes que encender el micrófono. Ok, mil disculpas. Bueno, ahora sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Sí, escuchamos a usted. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Saulo, como siempre, para mí es un honor verte de nuevo, aunque sea por este medio. Y para mí también es un honor compartir con todos los compañeros docentes de los diferentes países. Trataré de hacer mi ponencia lo más despacio posible para que se me pueda entender de manera pausada. El compañero, el profesor Alexander, me va a ayudar con las diapositivas. Podemos tal vez empezar con la primera, si es tan amable, para... Exacto, sí, muchas gracias. Sí, bueno, tenemos como título, pues obviamente el tema de las ponencias son el turismo comunitario en la actualidad, situación y perspectiva del turismo comunitario, en este caso en Ecuador. Siguiente, por favor. Efectivamente, dentro del desarrollo local comunitario, el mundo regresó a ver al turismo, justamente al turismo rural, como una alternativa. Según estudios, luego del impacto de lo que correspondió a las Torres Gemelas, hubo una desurbanización y también hubo un aumento, es lo que se vio reflejado en un aumento en los flujos rurales. Justamente estamos viendo en la actualidad, vemos cómo el turismo, hay un turismo más comprometido con las ODS, con los organismos con los ODS, un turismo en menor escala y también un turismo menos invasivo. Existe un cambio justamente en la manera de hacer turismo. Con esta pandemia hemos creíamos que la parte rural avanzó, pero en muchas ocasiones no es así. Pues no, ya que sigue igual y en muchos de los casos son temas de fondo, con temas de fondo que están justamente por resolverse justamente en nuestro país, proyectos de turismo comunitario donde la infraestructura es muy escasa, muy básica y que hacen un esfuerzo para mantener estos servicios. Es así que esta idealización que de al otro lado hay un espacio rural para que todo el mundo vaya, tampoco por lo general es un escenario muy realista. Con la siguiente, por favor. Así, listo. Sí, aquí tenemos, quise poner a consideración a ustedes un trabajo que vengo realizando justamente por la finalización de mi tesis doctoral, y justamente trata de las perspectivas, de los planes de gobierno en las empresas turísticas de aquí del Ecuador. Como podemos ver ahí, tenemos algún problema, una acción realizada y en este caso un posible efecto. ¿Cuáles son los planes del gobierno para retomar la actividad? ¿Cuáles son los planes del gobierno de mi país? Uno de los principios en los cuales se encuentran enfocados justamente actualmente las autoridades
es en reactivar este sector a través de la recuperación del turismo, como lo habíamos dicho hace un momento, el turismo interno, y del mejoramiento de las competitividades, o sea, las famosas MIPYMES, para lo cual justamente se está modificando el Plan Nacional de Turismo 2020-2030, elaborado por el gobierno, ya que en dicho documento no se encontraba previsto justamente estos casos excepcionales como son la pandemia, y obviamente otra situación que generase este tipo tan excepcional como la que ha pasado ahora. Como ven en la tabla, se sintetiza justamente las medidas tomadas por el gobierno central en pro de la activación turística del país. El Ministerio de Turismo ha tenido reuniones con los empresarios para discutir los diferentes planes de reactivación de los viajes internos, poniendo énfasis justamente en los paquetes para destinos rurales. Obviamente también ha puesto a disposición para este sector para el programa Reactívate Ecuador. Las autoridades han dispuesto justamente para ahora el asunto de las festividades de fin de año, Navidad y fin de año, las autoridades han dispuesto que se cierre una de las playas que son más grandes aquí del país y donde acude muchísima gente, como es el balneario de Salinas, ubicado en el Cantón Guayas, obviamente para evitar este tipo de rebrote del COVID. Y aquí en mi provincia, que es la provincia del Oro, también el COE cantonal ha dispuesto de que no se celebren, desde que estamos inclusive desde el 5 de diciembre ya empezamos con cortes de no fiestas, no salidas, a más no ser de las 9 de la noche. En agosto del presente año, el Ecuador, en este caso el Ecuador recibió el sello Safe Travel que otorga justamente la WTTC, donde justamente trata un reconocimiento que se entrega de forma gratuita a los destinos del mundo, son los que obtienen las diferentes formas de bioseguridad para prevenir los contagios del COVID. Y así ofrecer a los turistas, perdón, en un lugar de visita seguro y confiable. Según el Ministerio de Turismo, en la actualidad se encuentra trabajando con una propuesta que alcance a ayudar justamente a amortiguar la delicada situación de los prestadores de servicios turísticos. Dicha propuesta abarca 3 etapas. En este caso es la recuperación, reactivación del sector turístico con la generación justamente de incentivos financieros, crediticios, laborables y de promoción, en este caso como son las campañas que las había comunicado hace un momento, que son Te Prometo Ecuador y también Reactívate Ecuador. Ahora, no solamente basta escuchar al gobierno, qué es lo que dice, también es importante escuchar al sector, al empresario, a los emprendimientos, al otro lado del sector turístico. Entonces, ¿qué es lo que solicita en este caso el otro lado, la parte privada de los emprendimientos o diferentes personas que se dedican al labor de turismo? Que exista una mesa turística nacional, que la información sea de manera transversal y obviamente para que todas las comunidades y sectores salgan adelante, ir codo a codo, más no que nadie se quede en la parte de atrás, ¿no? Que los GAT municipales, en este caso para los otros países, los municipios, intensifiquen su oferta turística, porque sucede que en muchas ocasiones hay un solo técnico o una sola persona encargada para hacer las promociones debidas del caso. Que se omite en este caso los feriados, los fines de semana, que se omite el IVA, el famoso IVA. Aquí nosotros nos manejamos con un IVA de un 12%, entonces queremos justamente para inyectar a la demanda, es una buena alternativa a esto, omitir el IVA. Que se promocione que el viajar no sea solamente los fines de semana, sino también los 52 semanas del año. Dar a conocer nuestras ciudades a través de los departamentos de los GAT municipales y obviamente intensificar mucho en las famosas redes sociales que sabemos todos que es lo que más vende en muchas ocasiones. Sabemos que lo perdido en una pandemia no se va a recuperar en un feriado. Al menos tenemos proyectado, que dicen los estudiosos del tema, justamente, que al menos está proyectado que unos 5 años como mínimo y dependiendo del tamaño de la empresa. Muchas gracias. Con la otra diapositiva, por favor. Aquí tengo un pequeño análisis del FODA que se realizó justamente
para tratar de ver justamente lo que tenemos como fortaleza nosotros, el famoso DAFO, que también lo llaman en otros países. Tenemos también una fortaleza que tiene el Ecuador, en este caso que ya hemos hablado del turismo, del turismo rural, también tenemos la parte de aventura, también tenemos para inculcar también algo de los partes sostenibles, tenemos como oportunidades que ver también al ecuatoriano como un nicho de mercado, ¿no? Justamente para atractivos locales. El turismo, ya sabemos que el turismo también ayuda al crecimiento de un país. Tenemos también como una debilidad la falta de ofertas turísticas del Ecuador. Vender un destino es de todos los días. Y obviamente, como lo había dicho hace un momento, lo que más vende son las redes sociales. Dentro de una amenaza tenemos también que dentro de los 3.000 millones, 3.000 millones se perderán hasta fin de año y la crisis no se resuelve con la crisis, sino obviamente con unos cambios drásticos que se puede hacer. Con la siguiente diapositiva, por favor. Aquí sí voy a ahondar un poquito más en el tema justamente para tratar de la situación actual del turismo comunitario. Es importante ver que en este post-COVID, cómo está la comunidad, cómo está la comunidad. ¿Está lista para recibir? Es una pregunta que nos deberíamos hacer, ¿no? A pesar de que muchas comunidades cerraron sus fronteras por seguridad, igual hubo contagiados para estos pueblos, inclusive para los pueblos no contactados dentro de la Amazonía. Ahora que las comunidades han ido aperturando poco a poco para recibir turistas, claramente hay una expectativa de esto, porque hay un turismo en mayor o gran escala que ya dependía en este caso de este tipo de actividad. Según he tenido la oportunidad de escuchar unos ponentes de nuestros hermanos vecinos peruanos y obviamente se expresan con muchísima preocupación lo que va a pasar luego de que se dé por al menos controlado este asunto de la pandemia, y es lo que dicen que muchos jóvenes van a migrar de las ciudades para buscar, en este caso, o vender su fuerza de trabajo, puesto que dentro del sector del turístico no es que no lo creen posible que se haga, pero sí va a costar un poco más la recuperación. Este sector obviamente les da una ventaja de tener un trabajo estable y sobre todo también dentro de su lugar de donde viven, obviamente, y dentro de su territorio, o en este caso, o de producir también para que su comunidad siga creciendo. No descartemos que esta posibilidad pueda suceder en mi país, en este caso en Ecuador. No se puede descartar esa posibilidad de que nuestros jóvenes quieran emigrar justamente para salir a las grandes ciudades. Vamos a rescatar en este caso lo positivo, que el sector rural se viralizó. Si bien es cierto, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel mundial. En este caso, el Ministerio de Turismo ya había hablado hace un momento que está justamente con la campaña de Reactívate Ecuador. Hasta cierta forma, obviamente, hay que ver el turismo rural se hizo un boom. Hay que ver todavía si existen todavía unas ciertas restricciones del caso, ya que varias comunidades se han preparado justamente para esta nueva etapa. Hay que saber que el sector del turismo ya se encontraba justamente en crisis mucho antes que del COVID. La tabla de salvación en muchos casos no será justamente la parte rural. Hay que tener mucho cuidado, ya que todas las comunidades no se encuentran debidamente preparadas como quisiéramos justamente, ¿no? Hay que hacer investigación y considerar en este caso que nuestra realidad no es la misma que la de otros países. Hay que tener mucho cuidado como, en este caso, como investigadores, como actores turísticos que somos, que sobre todo sincerarnos con nosotros mismos y entrar en un proceso justamente de investigación y entendimiento del territorio, porque en muchas ocasiones seguimos aplicando o errando lo mismo que hemos venido haciendo anteriormente. Y es así cuando pensamos que el sector rural nos va a salvar, estamos pecando justamente en lo mismo. La realidad, basados en un conocimiento real, es lo que la actividad turística como sistema de elementos y actores que interactúan. Y ahí nosotros justamente vamos a poder conocer en qué estado se encuentran nuestros territorios a través de la investigación. Y sabiendo obviamente que la pandemia, queremos saber en qué infraestructura se encuentran, qué formación tienen las personas que nos van a atender, sabemos si esa comunidad está apta o no apta para recibir, si está con la misma disposición de antes.
Nuestro país es muy diverso y en esta diversidad también existe mucha complejidad. En el Ecuador hay reconocidos por el Ministerio de Turismo 185 emprendimientos que están dentro de la FEP, en este caso de los cuales solo 40 se encuentran legalizados o reconocidos por el Estado como centros de turismo comunitario. 48 como asociaciones por otra entidad del Estado que no tiene nada que ver con el turismo, como es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y el resto que son emprendimientos que se encuentran funcionando o tienen sus clientes que estaban antes de la emergencia, y esta es en este caso, esta es la realidad de nuestro país. Tenemos una normativa para registrar emprendimientos que está completamente desvinculada en muchas ocasiones de la realidad y de las comunidades. Tenemos que pasar por un momento, nosotros como investigadores y los emprendedores, por un momento de sinceridad como actores y decir cuál es nuestra realidad. Con la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Para todo esto también hablamos de los cambios actitudinales justamente del nuevo turista. Es que de todo esto tiene que salir un nuevo turista, no sería para menos. Entonces, de esto debe salir justamente esto, ¿no? El nuevo turista, que esté consciente que cuando viaja tiene que generar un impacto positivo al lugar que llega. El turista en muchas ocasiones tiene una visión de destrucción de un lugar turístico. Algunos turistas tienen una percepción del viaje que lo confunden con libertinaje y esto tiende a ser peligroso y respetando justamente al lugar que se llega. Queremos a turistas que cuiden ese destino, que sean más cautos, sensibles a la seguridad, a la naturaleza, a la salud. Entender que si lo echamos a perder, no solo se pierde el sector del turismo, sino también se pierde el agricultor, el pescador, el artesano. Sin ellos no hay turismo. Humanizar al turismo es muy, muy importante porque beneficia la calidad de vida de todos. Ecuador es un país más allá del petróleo. El turismo en estos momentos ha subido a un nivel que ahora ya importa. Los aprendizajes de vida que da el turismo, sería bueno en este caso preguntar al turista cuando nos visita, para no hacer las típicas preguntas, ¿cómo estuvo su comida? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo estuvo su cama? ¿Cómo estuvo su baño? Sino saber y preguntarle, ¿cómo estuvo su experiencia de aprendizaje? Es fundamental que veamos un poco más allá del turista, como un ser humano que viene de un intercambio de experiencias de aprendizajes, ¿no? Qué importante es esto, saber el turista, en este caso, qué se está llevando como aprendizaje. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la parte, como les había comentado, la reactivación turística en nuestro país, que nos queda un gran trabajo de construir una identidad turística en torno a nuestra riqueza natural y cultural. En cada destino, si en muchas ocasiones nos topamos que las instituciones públicas, en nombre del turismo, despilfarran los pocos recursos en eventos intrascendentes, con exceso de ruido y alcohol que distorsionan lo que realmente los emprendedores turísticos se esfuerzan en construir cada día, como son los destinos seguros, ricos en biodiversidad, en cultura. El turismo es es un sector productivo clave. Solo caminando el destino se entiende eso, más no en muchas ocasiones de la comodidad de nuestra oficina o donde no se alcanza a visualizar la realidad. La siguiente diapositiva, por favor. Como conclusiones podemos tener, vamos a hacerlo algo más corto por honor al tiempo también. Deberíamos apostar por el turismo social para que se beneficie el turismo y que la misma comunidad realice turismo. Esto va a beneficiar a todos los sectores y esto va a permitir también que las personas de bajos recursos económicos conozcan el patrimonio del país. El turismo protege el recurso. Empecemos a trabajar con actores y no con turistas. El agro y los sectores rurales nos demostraron en esta crisis su valor. Y creo que el tiempo nos está señalando justamente con quién debimos y debemos trabajar. Fortalecer al formal, que el empresario, fortalecer al informal, en este caso que el empresario, entre comillas, informal, se quiera hacer formal, ya que este no paga impuestos, no tiene documentos al día, y esto realmente sí molesta hasta cierta forma al empresario que está formal.
Estamos en mi país, en febrero del 2021, estamos próximas a una elección, a elecciones, y yo les digo a mis estudiantes siempre, sería importante escuchar de todos los candidatos que están acá, aún a sabiendas que soy apolítica, sería bueno escuchar, saber qué propuestas tienen para este sector. Queremos saber qué propuestas tienen para el sector del turismo. Me encantaría escucharlos a cada uno de ellos. Es más, yo creo que para dar mi voto me voy a tomar el tiempo necesario para escucharlos a cada uno de ellos. La academia no tiene fines políticos, más bien lo que hacemos es es una recolección, en este caso, de datos, somos intermediarios sin ningún interés. Como académicos debemos tener una postura en cualquier parte, en cualquier lugar, en este caso, que es parte de nuestra función. Desde mi calidad de docente nos queda una gran tarea, que en este caso es reforzar la parte humana a nuestros estudiantes. Nos toca ayudarlos a manejar, en este caso, las crisis y acciones que debería tomar. De nuevo, a ver si llegase a suceder una pandemia como esta en los años venideros. También quisiera decir que como ecuatorianos, en este caso, nosotros nos estamos recién, en este caso, conociendo como Ecuador. Nos queda la tarea de enamorar al ecuatoriano más que el Ecuador. También quería dar 3 puntos más, que sería darle mucho más peso a la experiencia viva por una política justa, política pública justa y equitativa, política solidaria, donde la academia, donde lo público y lo privado se beneficien. Y obviamente, ya que en una cancha siempre se va justamente en contra del sector comunitario, más bien todos tenemos que remar para que sea algo más positivo. Quería indicarles un video en el cual nosotros, un pequeño video de 1 minuto y 20 segundos, profesor Alexander, si es tan amable, en la siguiente diapositiva, creo que sí, con la campaña que está en nuestro país. Tal vez el audio, profesor Alexander, disculpe. Un segundo, profesora Jessica, que no me deja compartir el audio del video. Ah, ya, entonces no hay problema. Se bloqueó el video. Qué pena. No hay problema. Ya será para otro momento. Muchas gracias. Qué rica charla, entonces, que Jessica nos ha presentado hoy sobre una nueva concepción, no es una nueva concepción, pero una concepción un poco más responsable de turismo en el momento que estamos viviendo, ¿no? El momento que estamos viviendo de pandemia, entonces la importancia que se tiene un turismo más responsable, más sostenible, donde el turista tiene que tener la conciencia, la percepción de su importancia acerca de la actividad turística. Qué rica charla, Jessica. Ahora vamos a pasar a palabra a los otros profesores que juntos van a hacer una charla. Así invitamos los profesores Alexandre Huiga y la profesora Marisol Castillo Palacio. El profesor Alexander es doctor en perspectivas científicas sobre turismo y dirección de empresas turísticas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Es graduado con tesis doctoral
de meritoría. Trabaja también con la investigación sobre innovación. Es egresado ilustre de la maestría en administración de la Universidad del Valle, Colombia. Es profesor titular, investigador y director de doctorado en administración de negocios de la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia. Es profesor invitado a la School of Hotel, Restaurant and Tourism Management de la Universidad de South Carolina, Estados Unidos, y el Centro de Investigación TIDES de España en 2015. Es también miembro, representante por academia, de la Junta Directiva de Cali Conventions and Visitors Bureau e integrante del Sistema de Información Turística CITUR de Valle del Cauca, Colombia. Y la profesora Marisol Castillo Palacio es doctora en perspectiva de turismo y también business management por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Ha publicado muchos artículos en periódicos de turismo y gestión también de turismo y marketing turístico. Marketing turístico y innovación son las líneas de investigación de la profesora Marisol, y actualmente es directora del Centro de la Facultad de Economía y Gestión de la Universidad Santiago de Cali en Colombia. Entonces, ahora tenemos la palabra con los profesores Alexandre y la profesora Marisol. Muchas gracias, profesor Silvio, por esta presentación. Dejo a mi compañera que empiece. Bueno, muy buenas tardes a todos. De nuevo, muchísimas gracias al equipo organizador de este evento tan importante por la invitación que nos extiende. Los saludamos desde la ciudad de Cali, Colombia. Y bueno, me permito, digamos, presentarnos nuevamente, aunque el profesor Saulo lo hizo de una forma muy completa. Me acompaña esta tarde y en esta socialización el doctor Alexander Zúñiga Collazos de la Universidad de San Buenaventura, Cali, y quienes habla Marisol Castillo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali. Y bien, igual en conjunto hemos venido trabajando en un proyecto de investigación alrededor de lo que se denomina el turismo alternativo con una visión latinoamericana, pero producto de esta investigación, la cual ya hemos venido realizando desde hace 2 años, hemos venido tangibilizando algunos productos de investigación y algunos pequeños objetivos específicos que hemos cumplido hasta el momento. Entonces aprovechamos este espacio para hablarles sobre, digamos, nuestra más reciente fase culminada, donde además de haber pasado por una conceptualización, una revisión de literatura que nos diera mayor conocimiento sobre la conceptualización y características del turismo alternativo, nos permitiera también identificar aquellos indicadores para conformar lo que sería una versión inicial de un índice que nos permitiera conocer las capacidades de un territorio para el desarrollo sostenible enfocado en el turismo alternativo. Bien, entonces aprovechamos esa información que hasta el momento hemos recolectado para hacer un zoom, ¿sí?, sobre la Amazonía colombiana e identificar cómo está esta región tan importante en nuestro país en términos de su potencialidad enfocada al desarrollo sostenible en turismo alternativo. Entonces, para ello, bueno, les voy a explicar como aquellas características generales de esta investigación. Aquí cabe aclarar que somos 3 investigadores y resalto la labor del profesor Iván Andrés Ordóñez Castaño, también vinculado a la Universidad de San Buenaventura, el profesor Alexander Zúñiga Collazos, quien me acompaña, y quien les habla Marisol Castillo de la Universidad Javeriana, Cali. Este proyecto de investigación pues tiene un propósito bastante amplio, era analizar, digamos, desde una perspectiva internacional todo lo relacionado con el desarrollo sostenible, ¿sí?, enfocado en el turismo alternativo, y conforme, digamos, a los primeros productos que hemos venido desarrollando, y digamos ya muy recientemente estaremos publicando nuestro primer artículo, hemos trabajado en lo que sería la identificación de aquellos indicadores que nos permitan reconocer o identificar si un territorio, en este caso en el ámbito colombiano, tiene potencialidades para el desarrollo del turismo alternativo.
Bien, y para ello es importante, y haciendo alusión a esta mesa enfocada a la Amazonía, en el caso de Colombia, pues nuestra región amazónica, la cual compartimos con nuestros países vecinos, países hermanos. En el caso de Colombia, esta región es extensa y está conformada por 8 departamentos. Recordemos que Colombia tiene 33 departamentos, ¿sí? De los cuales 8 conforman la región amazónica en el sur del país. Esta región, por supuesto, está llena de un patrimonio cultural valiosísimo para nosotros. Allí habitan 28 resguardos indígenas. Está, digamos, también es como el pulmón, si es sabemos que la Amazonía es el pulmón del mundo, entonces, por supuesto, parte de ese pulmón lo tenemos en nuestro país. Y allí se han estimado o se han considerado 10 parques nacionales naturales. Y, por supuesto, por estas características del paisaje, pues allí se desarrolla principalmente el turismo de naturaleza enfocado en el turismo ecológico y de aventura, siendo el avistamiento de aves una de las principales actividades turísticas que realizan los visitantes en esta zona. Bien, para ello es importante entonces dar una breve introducción a lo que se puede conceptualizar como turismo alternativo. Y nos encontramos esta definición de Cater en 1983, donde de alguna manera él hace énfasis en que el turismo alternativo no lo cataloga como un tipo de turismo, sino que dentro de nuestro estudio finalmente nosotros lo consideramos un enfoque de turismo donde pueden considerarse diversos tipos de turismo, ¿sí? Y se puede desarrollar tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, ¿bien? Pero tiene unas características que son valiosísimas y es que de alguna manera se contrapone al turismo masivo y que integra a las comunidades anfitrionas en el desarrollo turístico en su territorio. Son como las características fundamentales de este enfoque del turismo. Aquí tenemos también, digamos, un breve resumen de cómo este turismo alternativo, donde saltamos acá sus dos grandes características, es decir, que digamos, se opone al turismo masivo bajo el esquema tradicional, pero a su vez también tiene una gran influencia o se preocupa mucho por la protección del medio ambiente y también de las manifestaciones culturales de las comunidades. De allí que se relaciona con el desarrollo sostenible del turismo, como lo menciona este autor en el año 2013, ¿sí? Y otros autores, además de ello, identifican que el turismo alternativo puede convertirse como en una vía para contribuir al desarrollo local, principalmente un desarrollo local de abajo hacia arriba, como lo mencionan estos autores que vemos aquí en pantalla. Bien. Pero el turismo alternativo, además de tener estas diversas características, también tiene unos desafíos, ¿sí? El desafío de que de pronto aquellas comunidades se concentren mucho en el crecimiento económico y descuiden, digamos, su labor de conservación y preservación de los aspectos culturales y naturales que los identifican. Bien, también aquellos territorios que esperan desarrollar turismo alternativo requieren fortalecer su talento humano, la formación del talento humano, y también deben procurar otros aspectos que los hagan más competitivos frente a otros lugares donde se desarrolla el turismo. Bien, digamos que en cuanto a la metodología, pues este proyecto tiene inicialmente un enfoque cuantitativo, es una investigación exploratoria porque precisamente nos interesó identificar esas variables para poder estudiar las capacidades de un territorio frente al desarrollo del turismo alternativo porque no lo habíamos encontrado. De hecho, el concepto de turismo alternativo es muy poco estudiado y queríamos darle, digamos, una mayor amplitud conforme a lo que globalmente encontramos en la literatura, mientras que algunos países latinoamericanos, como nuestro país hermano México, se quedan en que el turismo alternativo es sinónimo de turismo de naturaleza, pero en la literatura encontramos que es mucho más amplio. ¿Bien? Entonces usamos como fuente secundaria lo que es el índice de competitividad turística de Colombia, y lo que hicimos fue hacer, digamos, una intersección entre lo que es el turismo alternativo,
lo que es el desarrollo sostenible, lo que es la competitividad turística, para identificar aquellas variables, ¿sí?, que tenían en común y me permitieran tomar información de las regiones en Colombia y poder dar una mirada, ¿sí?, un análisis general de cómo están con respecto a sus capacidades para desarrollar turismo alternativo en un futuro. Para ello tuvimos que tomar la información de este índice en los periodos de tiempo del 2016 al 2019 y aquí incluimos todos los departamentos de Colombia. Por supuesto, en nuestro análisis, el cual les va a presentar a continuación el doctor Alexander Zúñiga, vamos a hacer una mirada exclusiva a aquellos 8 departamentos que conforman la región amazónica de nuestro país. Y veremos entonces cómo están ellos con respecto a, al desarrollo sostenible enfocado en el turismo alternativo. ¿Qué características y capacidades tienen al respecto? Profesor Alexander. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, a mis colegas, el profesor Silvio, el profesor Saulo, por esta invitación. Muy contentos de estar acá, de hacer parte de este seminario internacional y muy contentos que podamos realizar este tipo de actividades de colaboración y dar el ejemplo desde la academia, que podamos discutir un poco desde el buen sentido de la palabra, analizar estas perspectivas que nos interesan tanto para el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestra región, y en nuestro caso lo que nos une, como bien lo decía la doctora Marisol ahora, el Amazonas, que es, digamos, nuestro cordón umbilical, lo que compartimos orgullosamente acá en Sudamérica, en esta parte de Sudamérica. Bueno, como lo planteaba la doctora Marisol, lo que pretendimos hacer con este estudio, que obtuvimos algunos resultados interesantes, ya los vamos a ver, los resultados preliminares. Nosotros tomamos de las 104 variables que se identificaron en el índice de competitividad turística que se desarrolla en nuestro país de manera sistemática desde el año 2017 hasta el 2019. Empezamos a identificar cuáles de estas variables pertenecen a los 3 ejes del desarrollo sostenible turístico. Entre esos el eje ambiental, el económico y el social. Y desde la perspectiva ambiental, aquí vemos algunas de estas variables clave que fueron tenidas en cuenta para crear este índice, que fue nuestra intención, generar un índice de desarrollo sostenible en el turismo alternativo. Y este era, desde la perspectiva ambiental, era por ejemplo la estética del paisaje, la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad del suelo, el consumo de energía, la biodiversidad, materiales de construcción y alternativas para reciclar. Desde la perspectiva económica, las variables que tuvimos en cuenta fueron los ingresos en destino, dotación de servicios en el destino, comunicaciones, nivel de empleo generado por esta actividad en el destino, flexibilidad de la oferta y costos o costes para los turistas. Y finalmente, desde la perspectiva social, las variables que identificamos eran la adaptación de la planificación del territorio a nivel nacional o regional, la accesibilidad, la participación de la comunidad en el desarrollo turístico, la diversidad cultural, la aceptación social de la actividad, la satisfacción social en su totalidad y la herencia cultural y valores. Y por último, la seguridad. Este conjunto de variables que previamente fueron basadas en la revisión de la literatura científica, como nos lo explicaba, parte de esa literatura nos lo explicaba ahorita la doctora Marisol, hicieron parte de, digamos, de esta propuesta de índice de desarrollo sostenible del turismo. Tomamos la base de datos del índice de competitividad. Siguiente, Marisol, por favor. Y lo que hicimos fue empezar a ver cómo se comportaban los departamentos. Como bien lo planteaba la doctora Marisol, nuestro país se divide en 33 departamentos. Los departamentos tienen diferentes tamaños territoriales. Por supuesto, los departamentos que hacen parte de la Amazonía colombiana, del Amazonas colombiano, son los más grandes en extensión de territorio, ocupan una tercera parte prácticamente del territorio colombiano.
y lo conforman los 8 departamentos que nos explicaba ahora la doctora Marisol. Cuando empezamos a analizar los datos, nos dimos cuenta que el comportamiento tenía unas similitudes, habían unos datos similares entre algunos departamentos, es decir, algunos departamentos se comportaban de manera similar. Y eso nos llevó a tomar la decisión de hacer un análisis por clústeres, agrupaciones. Y podemos identificar en los periodos de análisis entre el año 2016 y el año 2019 que este índice tenía un comportamiento similar en algunos departamentos y que tenía un comportamiento que iba cambiando durante el tiempo, pasando por estos 4 grupos que identificamos, que lo llamamos del grupo 1 al grupo 4. El grupo 1, como lo pueden ver aquí, tiene un diamante en color rojo, un semáforo en color rojo, que le quisimos dar esta connotación de este color porque nos demostraba que habían dificultades en términos de el índice para el desarrollo de turismo alternativo. Por el contrario, el grupo número 4 eran las regiones o los territorios o los departamentos que presentaban un índice mayor. Por consiguiente, la competitividad turística asociada al turismo alternativo era más viable, era más competitivo. Y entonces empezamos a darnos cuenta que los departamentos que hacen parte del grupo de la Amazonía colombiana tenían un comportamiento interesante que se los voy a mostrar a continuación. Aquí podemos ver los resultados por grupos, por departamentos, por el territorio, pero ya en los clusters, en los grupos que identificamos de acuerdo al comportamiento del índice de desarrollo sostenible en turismo alternativo. En el año 2016, lo que podemos observar aquí es que los departamentos de la Amazonía colombiana estaban prácticamente en el cuartil o en el grupo 1, es decir, en el que menos competitividad turística asociada a el turismo alternativo se podría desarrollar. O dicho en otras palabras, los menos competitivos. El primer hallazgo es que 6 de los 8 departamentos de la Amazonía estaban en este grupo y tan solo 2 de los 8 estaban en el grupo 2. O sea que lo que nos dimos cuenta es que los departamentos tenían baja competitividad desde la perspectiva de desarrollo sostenible en turismo alternativo. Y si vamos subiendo, cuando pasamos a analizar los datos de 2017, pues hay un cambio, pero no es significativo. Todavía quedan 6 de los 8 departamentos, quedan 5 en este caso de los 8 departamentos y tan solo uno empieza a subir a un grupo, al grupo 2, pero hay algo interesante, el departamento de Meta sube a grupo 3. Entonces empieza a haber un comportamiento diferenciado, a pesar de que el Amazonas se compone de 8 departamentos, hay algunos que tienen mayor competitividad. En el año 2018, lo que pudimos observar es que en el grupo 1, en este momento ya quedaban 4 departamentos en los niveles bajos de competitividad asociada al desarrollo sostenible desde la perspectiva del turismo alternativo. Continuaban 2 departamentos en el grupo 2 y el departamento del Meta continuaba en el grupo 3. Por último, en el año 2019, lo que podemos observar es que ya sea solamente un departamento de los 8 que hacen parte de la Amazonía colombiana, quedaron en los de menor competitividad desde la perspectiva de turismo alternativo. Y empieza a haber un comportamiento relativamente bueno desde la perspectiva de los grupos y vemos que aquí el departamento del Amazonas, que a propósito lleva su nombre, pero es uno de los departamentos que hace parte de toda la Amazonía colombiana, por fin sube al grupo 2, es decir que tiene un nivel, digamos, medio bajo de competitividad. Y sube otro departamento de la Amazonía colombiana al grupo 3, es decir, que pasa a un nivel medio de competitividad. Y en este caso ya pasan 2 departamentos, Caquetá y Meta, lo que demuestra que hay un comportamiento diferenciado,
pero que hay unas oportunidades de desarrollo importantes de turismo sostenible desde la perspectiva del turismo alternativo. Lo que sí podemos ver es que hay, digamos, la mayoría de los departamentos que están en la Amazonía colombiana tienen un desarrollo desde la perspectiva de competitividad con el índice que hemos desarrollado asociado al turismo alternativo relativamente lento, bajo y que requiere, digamos, de que el Estado preste mayor atención a este resultado. Si me permiten, voy a mostrar las conclusiones de lo que pudimos identificar aquí. Y es que, como les decía hace un momento, los departamentos de la región amazónica, de la Amazonía colombiana, tienen bajo desarrollo. Es decir, el índice de competitividad en términos generales para los 8 departamentos es bajo. Ninguno de los 8 departamentos logra llegar al grupo 1, que son los de alto nivel de competitividad, donde lo que pudimos observar es que los departamentos que tienen estos altos niveles de competitividad están más relacionados a los departamentos donde se encuentran las tasas poblacionales más altas y donde hay una mayor industrialización de esas regiones. Sin embargo, los departamentos asociados a la zona amazónica, que son los que tienen una tasa poblacional más baja, y que tienen un territorio amplio, extenso, es decir, que tienen unas ventajas comparativas desde la perspectiva del desarrollo del turismo sostenible, desde el índice de competitividad asociado al turismo alternativo. En términos comparativos es mucho mayor, pues de manera competitiva es menor, lo que demuestra que regiones como la Amazonía colombiana requieren de una mayor atención por parte del Estado, a través del diseño y desarrollo de políticas públicas en ese sentido, es decir, en un sentido de desarrollo sostenible de turismo en estas regiones. Además, porque, como les digo, la belleza paisajística, los patrimonios naturales y culturales, étnicos, digamos, son los más ricos o uno de los más ricos del país. Sin embargo, en el nivel de competitividad que pudimos identificar, pues no es el más apropiado. Por otro lado, pues este trabajo nos permitió identificar, desarrollar, proponer un índice de competitividad turística regional de Colombia, pero asociado solamente al desarrollo sostenible desde una perspectiva de turismo alternativo. Y no solamente en la región amazónica, que es, digamos, el interés de este foro en este momento, de esta mesa técnica, de esta parte del seminario, pero también de todo el territorio. Identificamos todo el territorio y nuestra segunda fase lo que queremos hacer es empezar a ampliar este estudio, pero ya verlo desde la perspectiva de países hermanos, aprovechando la oportunidad que estamos con ustedes aquí, colegas muy cercanos de Brasil, de Ecuador, de Perú, y creemos que aquí hay una oportunidad para poder identificar cómo podría ser más competitiva nuestra región, pero con una perspectiva sostenible, por supuesto. Finalmente, como les decía, pues nuestra principal conclusión es que las regiones amazónicas en Colombia presentan grandes diferencias en el sentido de que son competitivamente hablando, tienen ventajas comparativas, pero bajas ventajas competitivas. Y esto hace que requiramos o digamos, necesitamos desarrollar política pública adecuada, tanto a nivel nacional como a nivel regional, como a nivel municipal, es decir, a nivel del territorio específico. Siguiente, por favor, Marisol. Bueno, estas son algunas de las referencias. Hemos querido ser muy cortos y muy precisos por el tiempo, respetando los espacios, pero como lo decía la doctora Marisol, la idea es que estos resultados próximamente estarán publicados y pues por supuesto que los compartiremos con toda la red y con todos los colegas, y para quienes quieran, estén interesados en este tema, pues queremos dejar nuestros datos para que puedan contactarnos, igual a través de la red también lo pueden hacer. Pues la doctora, como les decía, la doctora Marisol Castillo, también hacerle un reconocimiento al programa de turismo de la Pontificia Universidad Javeriana aquí en Cali. Y de mi parte, pues también, digamos que parte de todo este trabajo
Lo hacemos desde el Centro de Estudios en Turismo CETUR, del cual dirijo, y de la maestría en gerencia turística de aquí de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Muchísimas gracias por su tiempo y quedamos abiertos a los comentarios, preguntas o sugerencias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Soy la profesora Mônica Araújo, del Departamento de Turismo e Hotelaria de la Universidad Federal de Maranhão. E perdona porque tuve um problema em minha computadora, pero agora creio que está bem, ok? Muito encantada com todos, por duas razões. A primeira, porque já conosco Equador, e a segunda, porque me encantaria ir fazer uma investigação em Colômbia. Então, estou muito contenta e porque estamos aqui em esse encontro. É um encontro de hermanos, não? Porque estamos muito cerca e também porque temos os mesmos problemas, não? Ok, então saludos desde Maranhão, que é meu departamento aqui em Nordeste de Brasília. Agora iremos fazer as discussões e estamos abertos para as perguntas, ok? Eu vou... déjame ver. Há uma pergunta que é de la doutora Tavares, que ela le gostaria de saber de que modo, de que forma a população local participa da elaboração das políticas em Equador e em Colômbia. Então, creio que a professora Jéssica pode começar. ¿Comprendes? Por favor, ¿me puede repetir la pregunta? ¿De qué forma la población local participa de la elaboración de la política pública en Ecuador? Bueno, de maneras distintas. Ellos son invitados, la población son invitados en las diferentes mesas de trabajo que realizan los diferentes GAT municipales o los municipios o los ayuntamientos, como también se los conoce, en ciertas ciudades. Lamentablemente, como lo decía en mi exposición, es lo que siempre están pidiendo ellos, que sea estos temas tratados de manera transversal y en una mesa técnica donde todos puedan exponer de manera clara y sencilla y más que todo ayudar el problema de ellos es mucho el asunto de la informalidad. Creo que esto trasciende mucho en la parte de Latinoamérica. El sector informal invade mucho al formal. Entonces, el empresario que se encuentra formalizado con sus documentos al día, con todo lo que corresponde, sus patentes municipales, todo esto, al momento se siente invadido porque el informal es mucho más fácil, ¿no? Entonces tampoco no se trata de acusar siempre al informal, sino más bien de invitarlo y tratar de buscar soluciones. Y es así donde se va asociando justamente, donde la comunidad presta atención a la parte pública, donde ellos se asocian y pueden traer buenas, en este caso, soluciones, buscar soluciones. Gracias, profesora. Marisol. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la pregunta. Bueno, en Colombia, en principio hay que explicar un poco el contexto y desafortunadamente nosotros estamos en la construcción de las políticas públicas enfocadas en turismo. A nivel nacional hay un avance, pero digamos a nivel departamental o a nivel municipal, prácticamente son las principales ciudades. Cuando digo principales me refiero a las que son como referentes o principales en cuanto a los aspectos sociales y económicos del país. ¿Sí? Las principales ciudades son las que están
desarrollando sus políticas públicas. Cuando digo desarrollando, es como en fase de diseño, hay algunas que están ya implementando sus políticas públicas, por ejemplo, en el caso de Santiago de Cali, ya el profesor Alexander me va a complementar un poco más, donde también estamos participando, representando a la academia en el diseño de la política pública de Santiago de Cali. Pues allí hemos invitado a las comunidades, digamos que haciendo la aclaración tanto formales o informales, o sea, más que pensar si es formal o informal, si está registrado en Cámara de Comercio, es ver la representatividad de, digamos, aquellos subtipos o productos turísticos a los que la ciudad les ha venido apostando en los últimos años. Entonces, hicimos, digamos, una especie de focus group, ¿sí? Para de allí, digamos, recoger toda la información, las necesidades, las expectativas, las propuestas de, digamos, de las comunidades, entendiendo comunidades como las personas que habitan el territorio, pero también, por otra parte, digamos, los prestadores de servicios. Entonces, en esos espacios recogíamos toda la información y necesidades que ellos nos querían expresar. Pero en términos generales, en términos a nivel de nación, nosotros sentimos que todavía es incipiente el desarrollo de las políticas públicas en nuestro país y que debemos seguir trabajando. Por ejemplo, de la región Amazonía, pues como es una región vulnerada, ¿sí? Pues ni siquiera cuenta con una política pública de turismo ni general. Entonces, digamos, falta mucho camino por recorrer en términos de planificación y desarrollo turístico. Muchas gracias. Profesor Zúñiga. Muchísimas gracias, profesora Mónica. Y primero que todo, le quiero decir que bienvenida a nuestro país cuando usted desee. Esta es su casa. Aquí atrás tengo mi universidad. Cuando quiera es totalmente bienvenida. Tiene las puertas abiertas. Igual, profesora Jessica, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Bueno, miren, nosotros, digamos, entrando un poquitico en el contexto como lo planteaba la doctora Marisol, hemos apoyado algunos diseños y desarrollos de política pública desde la perspectiva, obviamente, siempre nos invitan desde dos perspectivas, o directamente representando a la academia para el diseño y el desarrollo de la política pública, o como asesores también, como asesorar el diseño y desarrollo de la política pública. En Colombia, yo supongo que en los países hermanos debe ser algo muy parecido o similar. Tenemos diferentes tipos de política pública. Tenemos la política nacional, que es una política que abarca todo el país. En ese sentido, nosotros tenemos una política que es la ley de turismo, la ley 300, que ha sido, digamos, ha evolucionado, tiene varias nuevas adendas, nuevas evolución, pues, que la derogan con un desarrollo de la política. Tenemos luego unas políticas de tipo regional, que son por regiones, que como lo explicábamos ahora es por departamentos, y estas políticas abarcan, digamos, la diferencia es el desarrollo de la política en términos de, digamos, a quién le rige. Las políticas nacionales pues son en todo el país y son de carácter nacional. Las políticas regionales son solamente las que están dentro de ese territorio, en este caso los departamentos. Y por último están las políticas municipales. Las políticas municipales, en España también se conoce como los ayuntamientos, la municipalidad. Estas son ya, digamos, el territorio que abarcan, donde impactan, es solamente el municipio. En este caso, por ejemplo, en la que hemos estado colaborando, representando a la academia, precisamente estamos en ese proceso, estamos justo en este momento, incluso este viernes tenemos un foro sobre el desarrollo de política pública de turismo, y justamente parte de la técnica, de la parte técnica del desarrollo del documento para la política pública lo explicó en parte Marisol. Nosotros lo que hicimos allí fue para el caso de Cali, voy a hablar para el caso de Santiago de Cali, colaboramos en el desarrollo de 5 focus group. Lo que se hizo fue determinar, digamos, a nivel nacional, no hay una reglamentación que diga cómo se debe hacer la política. Sí hay unos requerimientos mínimos
que debe cumplir cualquier política para que ésta pueda ser aceptada por el gobierno, sea nacional, sea regional o sea local. Pero no hay, digamos, una metodología estándar. Sí se requiere, sí es necesario, por el concepto de política pública, que esta política pública obedezca a las necesidades de la población para la que se desarrolla la política pública. Por consiguiente, la técnica, digamos, si es nacional, departamental o municipal, pueden desarrollarse de maneras diferentes. La obtención de la información es la forma como la desarrollamos. En el caso nuestro hicimos metodologías tanto cualitativas como cuantitativas. En las metodologías cualitativas se hicieron focus group y estos focus group obedecían a la vocación turística del territorio. Entonces se identificaron previamente mediante estudios más cuantitativos. Como bien lo decía el profesor Saulo, tanto la doctora Marisol como mi persona hacemos parte del sistema de información turística de la región y ahí se recolectan, digamos, información sistemática, estadística, que son más de 45 variables por cada tipo de turismo, y podemos identificar variables como, por ejemplo, el gasto turístico, el tiempo de estadía, el país de origen, bueno, todo lo que tiene más o menos una cuenta satélite, sin llegar hasta una cuenta satélite por el costo pues, que tiene. Y además, la fuente primaria, que era, ya volver a la pregunta específica, que era cómo participa la comunidad. Entonces, en los focus group, en las entrevistas a profundidad, se busca que haya digamos, una representatividad de a quién le va a afectar la política, o sea, los stakeholders, de todos los grupos de interés o de la cadena de valor. Entonces ahí tenemos empresarios, representación de empresarios, representación de gremios, representación de academia, representación de sociedad civil. Y en la parte de acá, por ejemplo, cuando vamos a la comunidad, digamos que lo que se trata de hacer para que haya una representatividad es que se incluye dentro de las mesas técnicas a los líderes comunitarios, líderes de las diferentes comunidades. Y se invita a que también hagan parte de obtener esta información a través de un sistema de encuestas, ya sea por el sistema de información turístico, donde hay una parte donde se mide la población, es decir, los residentes, no solamente las personas nacidas en el territorio, sino los que viven en el territorio, para poder entender la perspectiva de desarrollo adecuado. Ahí se identifican cuáles son los productos, digamos, de la vocación turística del territorio con todas estas informaciones. Entonces está números, digamos, absolutos con la parte estadística, pero también tenemos entrevistas a profundidad, pero también tenemos focus group, pero también tenemos consulta a expertos, y a partir de esta información se analiza, se sacan las líneas estratégicas de desarrollo, de esas líneas se generan los programas, los proyectos, y esto se condensa en un solo, bueno, en realidad en 7 documentos, pero digamos, hay un documento técnico que ya es la política, y esta es la que se pone a consideración ante en este caso, el Consejo Municipal de Cali. Eso es de manera pues extremadamente resumida cómo lo hacemos acá. Muchas gracias, profesores. Ahora tenemos una otra pregunta que es, ¿cuál es el concepto de turismo alternativo? Una definición. Bien, bueno, gracias por esa pregunta. Incluso van a encontrar la definición muy precisa en nuestro próximo artículo. Pero bien, después de todo lo que hemos revisado en esta primera fase, precisamente de revisión de literatura, básicamente nosotros conceptualizamos el turismo alternativo no como un tipo de turismo, sino como un enfoque en el cual cabe cualquier tipo de turismo, siempre y cuando ese turismo se caracterice porque no sea masivo, ¿sí? Y digamos haya una inclusión de las comunidades anfitrionas en el desarrollo y control del turismo en su territorio. Y eso implica, digamos, emprendimientos locales, ¿sí? Implica, digamos, que aquellas comunidades vulneradas por aspectos étnicos o por el tema de, digamos, de las mujeres cabezas de hogar, como lo llamamos aquí en Colombia, pues puedan ser parte de ese desarrollo. Digamos que tiene esa característica inclusive. Y otro aspecto importante es que no solamente pensamos en un turismo alternativo en las zonas rurales, ¿sí?
sino también turismo alternativo, ¿por qué no?, en las zonas urbanas. Por lo menos así lo hemos estimado en Colombia y Latinoamérica, porque en estas zonas urbanas pues también se concentran poblaciones vulneradas, ¿sí? Vulneradas, es decir, de pronto campesinos desplazados por la violencia, ¿sí? Que vienen de territorios rurales a los urbanos. Entonces, digamos que ese turismo alternativo es mucho más amplio, pero de alguna manera sigue esas dos grandes características. No es masivo y es, digamos, incluyente. La comunidad anfitriona participa activamente en ese desarrollo turístico. Gracias, profesora Marisol. Profesor Alexander, ¿está bien? Sí, creo que Marisol lo dijo muy bien. Tenemos unos casos muy específicos a nivel urbano, porque digamos que siempre lo hemos investigado desde la perspectiva de la sostenibilidad en la parte rural, pero nos ha interesado empezar a identificar oportunidades de desarrollo turístico sostenible, pero urbanos. Entonces, incluso tenemos unos casos muy interesantes que hemos identificado incluso en Brasil, por ejemplo, desarrollo de productos turísticos en favelas, por ejemplo, en zonas vulneradas, donde hay unos casos exitosos muy interesantes. Aquí en Colombia tenemos dos casos que estamos, digamos, haciéndole un seguimiento muy fuerte en zona urbana, que son en la comuna 13 de Medellín, cuando trabajamos con ellos allá, y aquí en Cali estamos trabajando en la zona de Ladera, que es una zona donde se concentran las principales escuelas de salsa. Cali es la capital mundial de la salsa y hay 60 escuelas de salsa. Entonces, esta es una forma de que los muchachos que están en estos barrios vulnerables, en vez de pensar digamos, en tener unas opciones de vida pues, no válidas hacia la violencia, hacia estas diferencias sociales que son muy complejas en nuestras realidades latinoamericanas, es darles una opción de desarrollo empresarial sostenible basado en una identidad cultural. Aquí la salsa se vive, profe, cuando venga tiene que bailar samba con salsa, y una vez se lo digo. Entonces, esta oportunidad nos ha parecido muy interesante desde la perspectiva del turismo alternativo. Entonces, ampliar el concepto ha sido nuestra gran discusión con colegas de México, también de Ecuador, de Chile, de Brasil, que estuvimos discutiendo un seminario de 6 meses muy parecido a este, y al final pues llegamos a diferentes opciones. Muchas gracias. Gracias, profesores. Me gustaría de hacer una pregunta para a professora Jéssica, pero é muito pontual. Qual seria o principal problema de turismo em momento da implantação de turismo comunitário? A ver, El principal. el principal, el no ponernos de acuerdo. El no ponernos de acuerdo. Eso yo creo que afecta mucho. A veces hay políticas que son un poco a veces descabelladas. Ayer escuchaba al profesor Enrique Cabanilla, que es dentro de uno de los referentes más importantes dentro del turismo comunitario aquí en nuestro país, y él justamente hablaba de eso, decía que a veces ponen dentro de las políticas cosas como irrisorias, de solicitar y pedir que haya papel higiénico en una comunidad, cuando hasta cierta forma es deplorativo, porque eso de antemano, todos sabemos que en un lugar, en un hotel donde se brinda hospedaje, tiene que haber como base un papel higiénico. Y entonces eso es lo que hablaba, que a veces este tipo de cosas son las que cortan la comunicación dentro de lo público y lo privado, cuando debe ser más bien anexo, ¿sí? Eso yo creo que la falta de comunicación, la falta de coordinación, exactamente, y dar más importancia, sobre todo, al sector de la parte del turismo comunitario. A veces el turismo comunitario, o sea, no le prestan la debida atención como debe de ser, y es como solamente como ahora, pasó esto de la pandemia y todas las miradas volvieron al sector rural, cuando debería ser que el turismo comunitario es un conglomerado de todo, agroturismo, se da ayuda a la comunidad, las mujeres participan, que es un papel muy, muy importante, los niños también participan, bueno, y así como todos sabemos lo que corresponde al turismo comunitario. Gracias, profesores.
la última pregunta. Me gustaría de saber, en la dimensión ambiental, ¿qué se puede hacer para mejorar esa dimensión, la ambiental? Bueno, creo que entendí, no sé, de la dimensión ambiental, o sea, cómo ayudar a mejorar en este caso a la parte ambiental. Bueno, yo había tratado en la ponencia anterior, había hablado del comportamiento del turista, de la actitudinal, entonces eso es muy importante, de que tanto la pública como lo privado se trabaje en su nuevo turista. Realmente el turista llega en muchas ocasiones a destruir un lugar y a veces que son ellos como que han guardado muy bien su lugar de destino turístico y a veces los turistas no tenemos el tino para ir a un lugar y más bien en vez de dejar una huella positiva, dejamos una huella destructiva. Entonces eso también se habla de mucho, de humanizar al turismo, de que haya un efecto positivo dentro del turismo, del nuevo turista hacia la comunidad. Ok, obrigada, profesora. Sí, digamos que de acuerdo con lo que la profesora Jessica nos comenta, digamos que muy desde el contexto de Colombia, también porque eso atiende mucho a aspectos culturales, ¿no? Y nosotros también hemos considerado que es importante la formación de la comunidad anfitriona. O sea, a veces las comunidades, en el caso de Colombia, pues digamos son un poco desordenadas, no cuidan su patrimonio natural, cultural, entonces pues es muy difícil que un visitante, o sea, si el anfitrión no lo cuida, no está educado y no sensibiliza al visitante, pues digamos es muy difícil pues que un externo que llegue pues también lo haga. Entonces creo que por lo menos en eso estamos nosotros trabajando porque hemos estimado que es importante que nosotros como ciudadanos, en este caso de Cali, como colombianos, pues reconozcamos primero que todo nuestro territorio, nuestras riquezas y las valoremos y conforme a ellos también seamos unos educadores del visitante cuando están aquí en nuestros destinos. Gracias, profesora Marisol. Profesor Alexander. Bueno, esa pregunta es muy interesante. Por supuesto, la parte de educación debe ser primero, como lo plantean mis colegas. Y yo considero que algo que nosotros estamos haciendo, o por lo menos estamos tratando de hacer, es que estamos incrementando los estudios de capacidad de carga. Pero no solamente para que quede el estudio, porque es que este es un problema cuando la academia, tenemos un gran problema y es que nos hace falta estar mucho más cerca realmente, o sea, no de discurso, no de demagogia, sino estar mucho más cerca del sector, ¿no? Estar mucho más cerca de los empresarios, estar mucho más cerca del sector público, estar mucho más cerca de la comunidad y que estos estudios trasciendan a política pública. Es decir, que no se quede en un estudio académico muy bien hecho. En este momento, justo en este momento estamos haciendo los estudios de la ciudad de Santiago de Cali, el 70% de la ciudad es zona rural. Es decir, nosotros somos más rurales, casi el 70% del territorio es zona rural. Entonces, imaginen, en realidad somos más rurales, lo que pasa es que la población está concentrada en la ciudad, a pesar de que somos la tercera ciudad más grande de Colombia. Nosotros tenemos cerca de 3 millones, un poco más de 3 millones de habitantes en la zona, solamente en la zona del municipio, no en el alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener un 70% del territorio de zona rural, tenemos un desarrollo turístico desde tipo rural interesante, competitivo, pero si no lo cuidamos, pues por supuesto se va a destruir y esto va a ser muy rápido. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que nosotros presentamos proyectos en colaboración con los gobiernos locales y nacionales, pero, digamos, desde la academia generamos presión, digamos, desde esa perspectiva, generamos presión para que esos estudios no se queden en el mero documento, en la ficha técnica, sino que efectivamente hagan parte de la política pública, para que así se respeten, por ejemplo, las capacidades de carga,
se respete el número de turistas que pueden llegar. Por supuesto, esto es solamente una parte del eslabón. La educación es extremadamente importante, no solamente del turista, pero del residente. Nos hace falta profesionalizar al futuro del turismo nuestro. Nosotros aquí en el suroccidente colombiano tenemos muy pocos programas profesionales de turismo, lo que significa que se han desarrollado más de manera empírica y entonces se prestan para problemas asociados a la cultura. Como lo decía Marisol, hay un problema de desorden, etcétera. Entonces creo que todas estas actividades en conjunto definitivamente pueden reducir de una manera significativa el impacto ambiental. Pero si no hacemos esto y no damos el ejemplo nosotros mismos desde la academia y generando este tipo de presiones no solamente al Estado, pero también a los empresarios, pero también a los turistas, pues el impacto va a ser muy complejo de manejar. Ok, muchísimas gracias, profesores y profesoras. Ahora pasaremos para la tercera parte de nuestro encontro y pasaremos la charla para la profesora Jéssica para hacer sus consideraciones finales. Hola, ahí creo que sí me escucha. Sí. Justamente dentro de las consideraciones finales que yo tenía planteado era justamente de la política que sea un poco más, se trate de la política pública con más justa y más equitativa. Es muy, muy importante esto porque las personas del sector comunitario quieren sentirse identificados y quieren ser realmente tomados en cuenta dentro de una mesa técnica con todos los argumentos que se deben representar justamente para un sector tan delicado como es el agroturismo. Si bien es cierto, las puertas están abiertas dentro del sector agroturismo, del turismo comunitario, perdón, pero ellos también tienen mucho temor en estos momentos porque, como sabemos, ellos carecen de cosas de primeros auxilios, de hospitales o de subcentros, de médicos. En caso de que se llegasen a enfermar, no tienen a primera mano eso. Entonces, no están contentos en volver a reactivar, pero también hay que tener la medición del caso. Entonces, es un poco contradictorio, si bien es cierto, pero yo creo que todavía, a pesar de Ecuador ser uno de países dentro de la parte comunitaria bastante activa, todavía carecemos un poco del asunto del asunto de cuestiones de salud, que es muy importante, ya sea para el visitante como para los propios del turismo comunitario, que también son personas que hay que cuidar, porque muchos de ellos son personas adultas, hay niños, hay mujeres embarazadas, entonces esto es muy importante. Muchas gracias, profesora Jéssica. Y ahora el profesor Alexander. Bueno, profesora Mónica, yo creo que las consideraciones o las conclusiones es que en primer lugar, pues que hay mucho por hacer. Ahí tenemos una responsabilidad muy importante, muy fuerte, los que estamos aquí, es decir, la academia, y tenemos que, digamos, generar mayor presión en el buen sentido de la palabra, desde el argumento, desde la razón, desde la ciencia, que nos ayude realmente a disminuir estos problemas que pueden estar asociados a un turismo no deseado. El turismo puede tener dos situaciones, o una gran oportunidad de un desarrollo económico endógeno donde la población residente pueda beneficiarse de manera sostenible, o puede generar grandes problemas que en algunos casos, como todos lo sabemos, pueden llegar a ser irreversibles. En ese orden de ideas, creo que este tipo de eventos son supremamente importantes para poder entender las perspectivas de nuestros colegas
entender, como decía usted, profesora Mónica, compartimos los problemas, pero también compartimos diferentes puntos de vista y nos permite analizar posibles soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, en ese orden de ideas, mi principal conclusión es que tenemos que continuar, pero tenemos que ser más fuertes, más unidos, y tenemos que lograr generar que los estudios que nosotros hagamos se conviertan en una política pública de tal forma de que esto, digamos, sea un ente regulador para poder generar sostenibilidad en el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Zuninga. Y ahora, por último, la profesora Castillo. Gracias, profesora Mónica. Bueno, yo voy a retomar lo que mis colegas, la profesora Jessica y el profesor Alexander mencionaron hace un momento. Y más que una consideración, digamos, desde lo que es la ilusión, yo creo que es un ejemplo de lo que hemos venido trabajando desde Colombia y muy seguramente, profesora Jessica, desde Ecuador. Y nosotros somos conscientes que como académicos tenemos una gran responsabilidad, y retomo aquí lo que la profesora Jessica nos comentó hace un momento, somos mediadores, somos mediadores de esa dinámica que tienen los actores del turismo en nuestra región. Esa es la labor que nosotros hemos realizado, por lo menos en nuestra región. Si bien somos investigadores, también somos asesores, nos sentamos en las mesas de trabajo cuando se van a tomar decisiones conforme al turismo en Cali, en Valle del Cauca, y si hay alguna oportunidad como la hemos tenido también a nivel nacional. Esa es la gran responsabilidad que tenemos, de educar también, digamos, a los jóvenes que están con nosotros acompañándonos en los programas académicos de pregrado, de maestría, pero digamos nuestra labor como docentes, investigadores, es que nuestras investigaciones trasciendan, ¿sí? Y que sean de alguna manera implementadas, escuchadas o tenidas en cuenta en esos espacios donde se toman decisiones y donde hay, digamos, una dinámica activa del turismo. Entonces, esa es nuestra labor, estar allí muy a la par, trabajando colaborativamente con los diversos actores del turismo en cada una de nuestras regiones. Oh, muchísimas gracias, profesora Marisol. Em nome de la red de investigadores de turismo e patrimônio da Amazônia, estamos muito contentos por esta tarde e noite de muito aprendizagem, né, com ustedes, com Marisol e Alessandre de Colômbia, e muitíssimo muitas aprendizagem também com a professora Jéssica de Equador. Então, agora estamos com mais informações acerca de turismo, tanto do turismo alternativo como do turismo comunitário. Então, que são dois vertentes muito importantes, sobretudo agora, nesse momento da pandemia. Então, em nome da rede, muitíssimas graças. Estamos aqui em Brasília e mais adelante podemos fazer alguns projetos de investigação em conjunto com a Universidade de Cali e também com a universidade que está em Equador. Então, toda a rede, né? Estamos muito contentes por a tarde. Como se diz, foi muito chévere estar aqui com vocês. Ok? Muito contenta. Mejoró su español. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Mónica. Felicitaciones por su español. Ah, yo estudié español en la Universidad de La Habana, pero yo iba más para la salsa, pero no sé bailar la salsa, no. Muchísimas gracias, doctora Mónica, por esta invitación. Muy contentos de estar acá y por supuesto que pueden contar con todo lo que podamos hacer desde Colombia. Igualmente desde Ecuador. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos los asistentes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Que pasen bien, buenas. Que pasen bien. Déjame cerrar.